abogados para defender a nuestros clientes en el litigio, en el arbitraje. Muchas de estas destrezas en realidad también eh, sirven, pero con alguna diferencia para el tema de patrocinio en la vía judicial. Marcando distancias, vamos a ver en el devenir de la conversación de hoy que efectivamente hay algunos puntos similares y otros no, eh, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito arbitral. Voy a agradecer que me confirmen si pueden ver la pantalla. Voy a compartir pantalla en este momento. Sí, doctor, sí se puede ver la pantalla. Perfecto. Entonces, comienzo con la exposición de hoy, básicamente citando y diciéndoles a la comunidad que hoy se ha hecho presente que esta ponencia va a girar en torno, y les recomiendo también, al libro denominado Destrezas Legales en el Litigio Arbitral del doctor Alfredo Bular. Y me he permitido eh, iniciar esta ponencia con un párrafo que creo que es lo importante y sobre lo cual vamos a generar esta conversación del día de hoy. Me voy a permitir leerlo eh, para luego ir desmenuzando un poco de qué se tratan estas destrezas legales. Y dice así: ¿por qué se contrata un abogado para encargarse de la defensa de un arbitraje? Tu cliente no tiene interés en una pieza impecable de doctrina. No quiere que escribas un artículo para Temis, Iusep Veritas o cualquier otra revista jurídica. No nos contrata para que hablemos o escribamos bonito. No quiere ni siquiera que trabajes mucho o que no duermas. Tampoco quiere que le digan que eres un abogado famoso o efectivo. Los abogados litigantes, somos contratados para una sola cosa, señores: para ganar, sea cual fuera la materia, en sede arbitral, en sede administrativa, en sede judicial. Y es muy importante que el objetivo de nuestro cliente siempre va a ser el mismo: que gane su caso. Y ganar, señores, puede significar varias cosas. Puede significar generar un ingreso para nuestro cliente. Si, por ejemplo, está demandando una indemnización, ¿no? Una penalidad, o cobramos una deuda. O puede también significar evitarle una pérdida o reducir al mínimo la misma. Si, por ejemplo, lo defendemos de una demanda en que se le pretende cobrar una suma de dinero, atribuirle una responsabilidad o generarle ciertas obligaciones. Ganar tiene que ver también con saber perder, saber informar a nuestro cliente antes de embarcarlo en la aventura del proceso, de que su caso es un caso perdedor y que su mayor aspiración debería ser reducir la magnitud de los daños. Ganar, señores, no es, por lo tanto, sacarle todo lo posible a la otra parte. Ganar es lo que el cliente espera que se logre. Y ganar mejor es que logres más de lo que tu cliente espera. Partiendo de este párrafo del texto del libro del doctor Alfredo Bullard, surgen o se desprenden algunas preguntas que probablemente a muchos de los que están presentes aquí alguna vez nos han hecho, y que definitivamente a mí en algún momento, y lo hablo a título personal, me incomodaba un poco. Y es cuando tu cliente te pregunta o el cliente nos pregunta cuál es el porcentaje de éxito de nuestro caso, ¿sí? Entonces, yo siempre pensaba, y, sí, y lo sigo haciendo a veces, es que si vamos a litigar en un proceso arbitral, señores, la idea es
contar nuestra versión de los hechos tal y como han sucedido, ¿sí? Y en esa medida, quien va a resolver es un tercero. En este caso puede ser un tribunal arbitral o un árbitro. Bajo esa perspectiva, es absolutamente claro que al cliente no le puedes decir que el porcentaje para ganar su caso es de 100%. ¿Por qué? Porque finalmente esto lo decide un tercero, no lo decides tú como abogado, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver que esta pregunta, que en su momento puede resultar hasta un poco incómoda, eh, tiene mucho asidero de parte de quien nos contrata, que es el cliente, porque finalmente no sabe o desconoce eh, que el caso finalmente va a ser resuelto por un tercero. Bien, a diferencia del tema judicial, jurisdiccional, eh, el árbitro, en este caso, su competencia nace, señores, de un convenio arbitral consensuado, de un convenio, de una voluntad de ambas partes de que la controversia o el problema eh, se deslinde o se resuelva en la jurisdicción arbitral por un árbitro o por un tribunal arbitral. A diferencia del Poder Judicial, donde el juez es el competente para ejercer la función jurisdiccional a nombre del Estado y por mandato legal, en este caso de la Constitución. El árbitro, señores, es designado por las partes, casi siempre, ¿no? Cuando efectivamente es un árbitro único y se haya pactado el arbitraje institucional, quien finalmente lo designa es el centro institucional o el centro de arbitraje donde hemos pactado que se desarrolle o que administre el arbitraje. El juez, a diferencia del arbitraje, es el funcionario del Estado, y así lo determina el artículo 39 y 143 de la Constitución, y es el que emite justicia, ¿no? El que imparte justicia. En el tema del arbitraje, los honorarios, ustedes saben, del árbitro, del tribunal, lo pagan las partes equitativamente, a diferencia que en el Poder Judicial el juez no recibe honorarios, sino un sueldo pagado por el Estado. ¿Cuáles, señores, son las reglas de oro del arbitraje y que ustedes tienen que tener presente? Y aquí comenzamos con el tema de los tips para el tema, para el tener un arbitraje exitoso, ¿no? Tener un proceso arbitral con la calidad y con la seguridad de que lo que se va a laudar o lo que se va a resolver es de calidad. Primero, tiene que haber una correcta suscripción del convenio arbitral. Es decir, el convenio arbitral tiene que ser totalmente claro, señores. Tiene que decir el nombre correcto de la institución arbitral en el caso sea institucional, y tiene que ser lo más detallado posible. No se trata, señores, muchas veces de agarrar un copy-paste de la cláusula arbitral de X, Y centro arbitral y pegarlo, ¿sí? Si existe alguna posibilidad de mejorar esa cláusula sin modificarla y sin convertirla en una cláusula patológica, bienvenido sea, ¿de acuerdo? Además, la designación del árbitro de parte, en este caso, tiene que ser lo mejor posible. Es decir, el árbitro tiene que tener cierto grado, y mucho grado, diría yo, de expertise y de conocimiento de la materia que se va a arbitrar. ¿De acuerdo? Ustedes, y por eso es que existen listas o nóminas de arbitraje de diferentes especialidades, ¿no? Un árbitro especialista en derecho bancario o en derecho minero no puede o no estaría en capacidad, desde mi punto de vista, en arbitrar un tema de obra pública, por ejemplo, ¿no? O de proyectos de infraestructura, ¿no? Yo creo que el árbitro tiene que tener cierto grado de especialidad para poder resolver de la mejor manera.
y además conocer la norma es muy importante. Estos dos temas nos van a garantizar un pleno y correcto proceso arbitral, señor. De la designación del árbitro, y es lo que yo siempre trato de que quede claro, es, señores, la calidad de un laudo en un arbitraje es directamente proporcional a la calidad de los árbitros que designamos, ¿sí? Bien, ¿qué se puede pactar en un convenio arbitral? Como les decía, en el convenio arbitral, señores, no se trata de hacer un copia y pega de la cláusula arbitral de cualquier centro de arbitraje. No, se tiene que establecer claramente el tipo de arbitraje, ¿sí? El centro de arbitraje, donde vamos a ir, si es institucional o si es ad hoc, el número de árbitros o árbitros, si es de que queremos un tribunal de tres, un tribunal unipersonal, la normativa que se va a aplicar en nuestro arbitraje, más allá de la ley de arbitraje, el 1071, eh, y el plazo para laudar, ¿no? Que inclusive estos plazos para laudar, ya cuando uno se acoge a la administración de un centro de arbitraje, estos plazos vienen dados por el reglamento interno del centro de arbitraje, el reglamento arbitral, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta, señores, al momento de designar a nuestro árbitro? El árbitro tiene que ser independiente. Y hablamos de independencia por un criterio meramente objetivo, que se refiere al vínculo que podría tener el árbitro con las partes y la controversia, ¿sí? El árbitro no debe tener ningún vínculo próximo, reciente, ni probado con ninguna de las partes, ni siquiera con la controversia. A diferencia de este principio de independencia, este criterio de independencia que tiene que tener el árbitro, además tiene que ser imparcial. Pero ya la imparcialidad, señores, ya raya en el aspecto subjetivo, ¿no? Que es inclusive de difícil verificación, porque alude al estado mental del árbitro y describe la ausencia de preferencia o de su riesgo hacia una de las partes en la controversia, ¿sí? En el tema de la imparcialidad, no es de que tú vas a designar o designamos al árbitro y vamos a ver si es imparcial o no, porque esta imparcialidad, desde mi punto de vista, se va a ir generando o se va a ir expresando con el devenir del proceso arbitral. Entonces, yo sí creo que la imparcialidad es un punto a tener muy importante respecto a la designación de los árbitros y al actuar dentro del íter arbitral. Además, el árbitro tiene la obligación de mantenerse independiente e imparcial, señores, durante todo el arbitraje. Y consecuentemente de esta independencia y esta imparcialidad, nosotros los árbitros estamos obligados a revelar cualquier circunstancia que pueda poner en duda nuestra independencia o imparcialidad, ¿sí? Por eso es que cuando estamos arbitrando, estamos en un proceso arbitral y de repente nos designan en otro arbitraje, tenemos la obligación de ampliar nuestro deber de revelación al centro de arbitraje para que sea comunicado a las partes. Las partes evidencien y clarifiquen si es que esta nueva designación del árbitro que está viendo su controversia tiene tiene alguna implicancia o va a generar alguna falta de independencia o de imparcialidad en el actuar del arbitraje. Bien,
Respecto y dentro de las actuaciones arbitrales, que son básicamente el desarrollo del proceso arbitral, las partes arbitrales se encuentran a cargo, perdón, las actuaciones arbitrales se encuentran a cargo de las partes bajo la conducción de los árbitros, ¿sí? Por eso es de que se requiere que las partes en el desarrollo del proceso arbitral se manejen de buena fe, que que no realicen actos que conlleven a al alargamiento, a la extensión de un proceso de arbitraje, de un proceso arbitral. Y esto lo digo porque finalmente, y hay que ser claros en esto, el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias que no es barato, a diferencia del Poder Judicial, pero como ventajas, que la vamos a ver más adelante, es que el arbitraje vas a poder designas a un árbitro que es especialista en la controversia que va a resolver. Es por ello que es más caro. Además, se entiende que los procesos arbitrales son más céleres. Probablemente, en mi experiencia, de verdad que el proceso arbitral más largo que he tenido ha sido de 2 años y medio o 3 años. Definitivamente hay algunos que se extienden más, pero desde mi experiencia, lo que he podido manejar y lo que he podido arbitrar, como máximo 2 años y medio. Eh, a diferencia de un proceso judicial en el que probablemente eh, nos pueda llevar 10 12 años muy fácil, ¿sí? Es por eso que hay ciertos criterios y ciertas circunstancias que hacen que el proceso arbitral sea más caro. Y justamente uno va a la sede arbitral porque sabe que es mucho más célere, que va a obtener una decisión de parte de profesionales, en este caso los árbitros, que son especialistas en la controversia que le están poniendo en conocimiento, ¿sí? Y al conducir las actuaciones arbitrales, los árbitros ejercen la función arbitral, ¿no? Tienen esa potestad jurisdiccional que viene dada por la ley respecto a la posibilidad de emitir laudos con carácter de sentencia, ¿sí? Con carácter de sentencia y cosa juzgada, aunque bueno, será motivo de otra reunión el tema de la anulación de laudos, que en mi punto de vista está, desde mi humilde opinión, está muy manoseado y existen causales que finalmente funcionan como un cajón desastre donde el Poder Judicial está entrando a, a analizar la cuestión de fondo, medios probatorios y todo, cuando en realidad el Poder Judicial tiene que limitarse a establecer las causales por las cuales cualquiera de las partes puede solicitar la nulidad de un laudo, pero bajo estas causales taxativas que están reconocidas en el Código Procesal Civil. Bien, este es más o menos el íter o el camino de un proceso arbitral con más o menos etapas, ¿sí? Una solicitud de arbitraje, que es básicamente una descripción aproximada de las controversias que se van a desmenuzar y a detallar en la demanda arbitral. Efectivamente puede haber una posición de parte de alguna de las partes a la solicitud de la otra. Luego está la contestación de la solicitud arbitral, que también es un amago de la contestación de la demanda, que debe ser más prolija y más extensa y más detallada. La designación de los árbitros, aquí también hay cierto plazo para recusarlos, si efectivamente vemos que hay una falta, una transgresión a los principios de imparcialidad, de independencia, y ya hay muchas eh, decisiones de las cortes de arbitraje o
los consejos de arbitraje de los centros, que finalmente son los que resuelven las recusaciones que se hacen oportunamente a los árbitros. Posteriormente se instala el tribunal arbitral, ya se presenta la demanda, la contestación de la demanda. Aquí efectivamente, como al similar a un proceso judicial, existen también la posibilidad de excepciones, de cuestiones previas, ya a nivel más procesal, ¿de acuerdo? Este, existe una audiencia de fijación de puntos controvertidos, en principio que podrían darse mucho más audiencias. A a propósito del principio de flexibilidad que tiene y que irradia el arbitraje. Eh, Muchos reglamentos, por lo menos los que yo conozco, señalan que el árbitro o el tribunal arbitral puede convocar a cuantas audiencias requiera para tener claro el tema, ¿de acuerdo? Eh, no es como en el proceso judicial, por ejemplo, el proceso de conocimiento tiene 5 o 6 audiencias, o de repente menos, pero tiene audiencia de pruebas, tiene otra audiencia para alegatos y así por el estilo, que hace mucho más largo el proceso judicial. Eh, Además, y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el tema de la instalación de los tribunales, de la instalación del tribunal arbitral, hoy, eh, y a raíz, creo yo, del tema de pandemia, del COVID, todas las actuaciones y la mayoría, creo yo, de las audiencias, y esto también llega al Poder Judicial, pero en el tema arbitral, que es básicamente donde yo me manejo, el 95-98% de las audiencias son totalmente virtuales, ¿de acuerdo? Totalmente virtuales. Entonces, eso hace que el arbitraje sea mucho más dinámico, ¿sí? Eh, Finalmente va a haber una audiencia de alegatos, el informe oral, y se va a establecer un plazo que por lo general viene dado por el reglamento del centro de arbitraje que está administrando el arbitraje para emitir el laudo arbitral. ¿Sí? Bueno, posterior al laudo arbitral, sabemos que hay los recursos postlaudarios que están reconocidos en la ley de arbitraje y también los reglamentos de los centros, como la interpretación, la corrección, ¿no? Integración de laudos, pero que finalmente el laudo arbitral es quien pone término al proceso arbitral como tal. Bien, ¿cuáles son los ingredientes para ganar un caso en materia arbitral, señor? Y yo he podido reconocer, y así lo hace saber el doctor Alfredo Buller en su libro que le digo Destrezas Legales. Primero, la honestidad, ¿sí? Hay que ser honesto con uno mismo, ¿no? Tenemos que tener la convicción y ser convencidos de que eh, nuestro caso tiene razón de ser, como yo le digo, carne, ¿no? Este, para, para saber si el caso es de éxito, si vamos a tener éxito o no en el caso que vamos a patrocinar, a la parte que vamos a darle el servicio de patrocinio para ganar el caso. En ese sentido, tenemos que tener convicción en nuestro caso, creer en el caso, ¿no? Nuestros hechos, los que vamos a contarle al tribunal arbitral o al árbitro. Hay que hacer un análisis de efectivamente cuáles son nuestras reales posibilidades de ganar. Y aquí esto viene concatenado con lo que decía al comienzo, ¿no? Cuando el cliente te pregunta cuál es el porcentaje de éxito de ganar el caso. Entonces nosotros tenemos que ser muy reales con las posibilidades de ganar. Me preguntaban ayer, antes de ayer, respecto de no un tema arbitral, pero sí de una consulta. Al cliente
se le había vencido el plazo para impugnar una buena pro, por ejemplo, ¿sí? Este, ya no podía, pero después que nos explicó el caso, había bastante irregularidad en el proceso de selección, ¿sí? Entonces, me preguntaba, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo revertir la decisión de la entidad, en este caso, porque era un tema de contratación estatal, este, de que la buena pro que me he quitado me la vuelva a dar, y así por el estilo? Entonces, o sea, no hay forma, legal, o por lo menos, que esté normada, eh, que no sea un recurso impugnatorio, para que se pueda revertir vía apelación ante el Tribunal del OCE, el que nos hayan quitado o despojado de la buena pro. Entonces yo le dije, mira, una posibilidad que queda es presentar la nulidad de oficio de, de, de la buena pro. Sí, pero ¿cuál es la posibilidad de ganar? Definitivamente, primero que la nulidad eh, va a tener como objetivo, primero, hacer ver las irregularidades que han habido en el proceso de selección, pero no es que directamente o automáticamente, producto de la nulidad, vayan a anular el proceso, ¿no? O por lo menos la decisión de, de quitarnos la buena pro. Entonces, definitivamente, en ese caso, yo, primero que no era efectivamente un patrocinio de un proceso como tal, pero yo no le podía decir al cliente, sí, mira, con la nulidad de oficio que vamos a presentar, se va a revertir la decisión. Definitivamente no. Entonces, en esos casos, por ejemplo, no le podemos decirle al cliente, oye, sí, 90% con la nulidad de oficio que vamos a presentar, van a revertir la decisión. Definitivamente. Eso no es no es lo correcto, ¿sí? Hay que identificar además las debilidades de nuestro caso, ¿no? Si la disputa es por 1.000 soles y estamos convencidos que solamente es posible ganar 100, alcanzar esos 100 que nosotros ya hemos mapeado, ya hemos determinado, alcanzar, ganar esos 100 será el éxito del caso, señor, ¿sí? Eh, en ese sentido, debemos de tener honestidad con nuestro cliente, ¿no? Tenemos que decirle eh, que no vaya al arbitraje porque, como ya lo hemos dicho, el costo del arbitraje es alto y las posibilidades de ganar son pocas. ¿De qué? ¿Ok? Entonces, de esa forma, uno es un buen abogado. No debemos transmitirles expectativas irreales. Ojo, señores, eh, es mi posición y es mi opinión personal, eh, que no viene bien finalmente ganarse honorarios a costa de mentirle al cliente. Si no, porque voy a tener al cliente, no sé, pues por ejemplo, en el poder judicial voy a tener al cliente amarrado conmigo 10 años y durante los 10 años voy a irle cobrando de a pocos, en un proceso judicial que no va a ganar, ¿no? Igual, en el tema del arbitraje, yo tengo que ser muy claro y honesto con mi cliente y decirle, oye, tu ampliación de plazo, por dar un ejemplo, tu ampliación de plazo no va a prosperar porque no has hecho porque la ampliación de plazo no afecta a la ruta crítica, ¿ok? O porque no has cumplido con los requisitos que establece la ley de contrataciones y el reglamento para que la ampliación de plazo sea declarada fundada. Entonces, hay que decirle al cliente que no va a ganar porque los requisitos, y en este caso que he hecho el ejemplo de la ampliación de plazo, los requisitos para la ampliación de plazo no están bien, ¿sí? De eso se trata, señores, no transmitirle a nuestros clientes expectativas irreales. Y finalmente,
tenemos que ser honestos con el tribunal arbitral. Al tribunal arbitral, queridos amigos, hay que decirles la verdad. La credibilidad es algo que no se recupera. Si una prueba no nos conviene, igual hay que explicarla, pero no hay que guardarla y no hay que ocultarla, porque si la otra parte va a tener acceso a esa prueba, señores, con esa prueba que nosotros la ocultamos, nos va a destrozar, ¿sí? Entonces, es mejor evidenciarla, explicarla, decir por qué o de qué forma nos, nos, nos hace un poco complicado el caso, pero hay que decirla, no hay que ocultarla, porque cuando el tribunal arbitral se entere de esa prueba, ¿sí? No le va a quedar otra que creer la historia de la otra parte y no la tuya. O sea, ya tu honestidad va bajando un peldaño, y probablemente cada cosa que le digamos en adelante, después de haber ocultado y que el tribunal arbitral haya conocido esa prueba que le has ocultado, te va a creer mucho menos en la historia que le estás contando. ¿Sí? Sí me dejo entender. Bien. ¿Cuáles son los ingredientes para ganar un caso? Y el doctor Alfredo Bular, en su texto de destrezas de litigio arbitral, hace un símil respecto al chef que está preparando un plato para alguien, ¿sí? Entonces, este símil o esta analogía básicamente la determina primero buscando un árbitro adecuado y que ya lo habíamos conversado unos minutos antes, y que es básicamente eh, designar a un árbitro que, por ejemplo, eh, sea trabajador. Hay que ver si es formalista, eh, si piensa como empresario, si es que estoy de parte de un contratista, por ejemplo, y voy a tomar el tema de un arbitraje en obra pública porque es en lo que me vengo desarrollando ya hace algunos años, ¿no? Si es que tiene experiencia en la industria, en la construcción, eh, y si, por ejemplo, es un abogado que ha visto solamente obras de saneamiento, por ejemplo, ¿no? Y de repente queremos ponerle en controversia o poner en controversia un tema de irrupción de una central hidroeléctrica, hay que tener reparos respecto a la designación o no, porque como les dije, creo yo que el abogado debe tener un mediano nivel de especialidad en lo que va a conocer y en lo que va a resolver, ¿sí? Por lo tanto, definitivamente, nuestro árbitro que designemos nunca tiene que ser un desconocido. Y en este punto, sí, yo creo que los que tenemos algún tiempo ya en el tema arbitral, en el tema de proyectos de infraestructura, más o menos sabemos quién es quién respecto del arbitraje y cómo se mueven por diferentes eventos, por diferentes participación, dónde trabajaron, dónde prestaron servicios, etcétera, ¿sí? Y es muy importante, señor. Bien, debemos además prepararnos a profundidad. ¿Qué implica esto? El cliente nos está pagando para ganar el caso. Debe estar bañándose o durmiendo. Sara durmiendo, está Y pensando. el, Ya, perdón, Marinita, Ya, se señora. está, ya, se está colgando cuídate. Ya. un audio. La señora me dice que me va a entregar varias cosas. Chequéate qué cuadros tengo, qué cosas tengo que sean míos. Mañana vas a ir, Todo ¿no? está en bolsas, No, no. no. Cristian, Sí, doctor, ya corté la transmisión. perfecto, ya. Entonces, puedo seguir, ¿no? No hay ningún problema. Adelante, doctor, adelante. Ya, perfecto. Eh,
Entonces, lo que decía, el cliente nos está pagando, ¿ok? Para ganar su caso. Por lo tanto, señores, tenemos que trabajar en el caso, tenemos que conocerlo a detalle, el caso. Eh, ¿Por qué? Porque cuando nos pregunte el árbitro que está recibiendo, que está escuchando nuestra historia y tenga alguna duda, nosotros inmediatamente sepamos contestarle, ¿sí? Por lo tanto, eh, inclusive creería yo, y lo he leído por algún lado, el abogado, nosotros, somos los primeros jueces del caso, ¿no? Porque nosotros efectivamente vamos a leerlo, vamos a saberlo, eh, hay que, y lo voy probablemente a decir en unos minutos más, hay que involucrar a todos los profesionales y a todas las personas que tengan que ver con el caso, ¿sí? Por lo tanto, número uno, trabaja en el caso, conócelo, pregunta si tienes dudas respecto del caso. Y a eso iba, ¿no? Conocer el caso, los hechos, los detalles, debemos incorporar a nuestro cliente en el equipo, ¿sí? Al dueño de la empresa, al dueño de la constructora, se debe de incorporar al equipo. Debemos planear, identificar el evento y la prueba decisiva, ¿no? Que esa prueba, ese medio probatorio, que va a hacer que la balanza se incline para un lado o para el otro y que finalmente va a decantar el tribunal arbitral o el árbitro o el tribunal unipersonal eh, se, se apegue a, a lo que le hemos contado, ¿no? A nuestra historia. Yo creo que ahí va a estar el éxito de un caso. Entonces, señores, hay que, si es de incorporar al residente de obra, si es por un tema de, no sé, por ejemplo, se me ocurre una penalidad, ¿no? Porque el residente de obra no lo encontraron en obra o uno de los especialistas no estuvo en obra y que eso implicó la imposición de una penalidad, traerlo al proceso. Si nosotros queremos que nos levanten la penalidad, buscar el medio probatorio que genere que esa penalidad impuesta quede sin base fáctica y jurídica, ¿de acuerdo? Bien, debemos hacer predicciones, ¿no? Es decir, ¿cómo podría reaccionar el abogado de la otra parte? ¿No? Si yo, por ejemplo, eh, presento en algún estadio, bueno, en el estadio inicial de, de la parte postulatoria, ¿no? De la parte admisoria, de la etapa admisoria de un proceso arbitral, en el caso que lo he venido dando de una penalidad. Me interpusieron la penalidad porque dentro de las otras penalidades que estaban en el contrato de construcción, de obra, decía, ¿no? Por ausencia del especialista en estructura, ¿no? O por ausencia del especialista, no sé, del geógrafo, ¿no? O del residente, y anotado así el supervisor en el cuaderno de obra, el señor faltó de tal fecha a tal fecha. Pero si nosotros, no sé, acreditamos que en esas fechas, eh, no sé, en una zona, por ejemplo, donde no quedó aislada por huaicos y no pudo llegar, o de repente el señor estuvo enfermo, tenemos el documento que acredita que el señor estuvo internado en una clínica entre las fechas en las que se impone la penalidad. Si nosotros presentamos ese tipo de pruebas, señores, tenemos que saber, o tenemos que más o menos tener claro cómo va a reaccionar el otro abogado, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede decir o qué es lo que nos puede rebatir, ¿no? Respecto a ese medio probatorio con el que estamos haciendo caer la posición de la otra parte. Eso es muy importante también, ¿no? Es un poco eh, ser
un poco futuristas, ¿no? A ver qué es lo que va a decir el otro abogado, ¿no? Muchas veces sabemos, y me ha pasado, eh, la otra parte o el otro abogado termina siendo muy predecible, ¿sí? Entonces ahí como que no es muy difícil saber lo que me va a decir. Entonces, si nosotros de repente podemos generar que ese abogado que sabemos que es predecible, ya sabemos lo que va a decir, entonces ahí atacar, ¿sí? Inmediatamente. Bien, señores, tenemos que concentrarnos en los hechos. Lo que nosotros le narramos y le contamos, tanto verbalmente como en nuestra demanda al tribunal arbitral, tenemos que centrarnos en esos hechos, ¿sí? Tenemos que decirle primero, y es por ejemplo un tema que yo normalmente siempre lo practico, para la controversia, decirle en simple de qué se trata el caso, ¿sí? Por ejemplo, si es el caso de que me denegaron una ampliación de plazo, decirle, el caso se trata de una denegatoria de ampliación de plazo, eh, porque a decir de la otra parte no he cumplido con los elementos formales o con los requisitos formales, y voy a demostrar en mi exposición que sí hemos cumplido con cada uno de los requisitos. O sea, ser lo más coloquial posible para que el árbitro entienda en fácil de qué se trata la controversia que le estoy poniendo a conocimiento, ¿sí? Ojo, a diferencia de los jueces, los árbitros, como les decía hace un momento, son especializados en la materia, señores. ¿Por qué? Porque nosotros hemos elegido y hemos designado a un árbitro especialista en construcción, especialista en proyectos de infraestructura. Entonces, es la gran diferencia con los jueces, ¿sí? Entonces, los árbitros, la ley de arbitraje, el reglamento del centro arbitral, ya lo conocen, porque no es el primer arbitraje que van a conocer. Entonces, no le podemos contar el tema de la ley ni del reglamento, porque es un tema que probablemente lo sepan mejor que nosotros, los árbitros, ¿sí? Lo que le va a generar interés, ¿no? A los árbitros son los hechos. Ya hay que contarle los hechos que generan más simpatía con los árbitros respecto de la posición que le estamos contando. Hay que incidir en aquellos hechos, por ejemplo, en el tema de la penalidad que no estuvo el residente, hay que decirle, la penalidad se impuso porque el supervisor anotó que el residente no estaba. Sin embargo, señor árbitro, lamentablemente nuestro residente estuvo enfermo o sufrió una apendicitis y así lo acreditamos con este documento de su operación y del informe del médico que lo trató, que le mandó a que tenga descanso absoluto por una semana. Entonces, eso, o sea, el árbitro va a ser muy claro en tener nuestra posición, valga la redundancia, súper clara. O sea, acá la penalidad tiene que levantarse. Entonces, el señor me está acreditando que el residente estuvo enfermo, estuvo con la operación, si quiere, porque el árbitro es libre de ejercer cualquier actividad, le va a decir al secretario arbitral o finalmente él de mutuo propio lo va a hacer. Oye, por favor, pide una constancia directamente de la clínica donde el señor estuvo internado para que finalmente tenga absolutamente claro de que que el residente estuvo ausente por un tema de enfermedad. Finalmente, hay que hacer un gran informe oral, ¿sí? Esto es muy importante. No hay que repetir, señores, lo que ya le hemos dicho en la demanda, porque ya leyeron nuestro memorial, nuestra demanda, ya la leyeron. Entonces, si le vamos a repetir lo mismo, en realidad estamos malgastando aquel tiempo
que es súper importante para dejar clara nuestra posición. De ahí que el doctor Bullard nos sugiera, nos requiera que seamos sorpresivos, que dejemos a la otra parte impactada con algún argumento nuevo, ¿sí? Debemos hacer contacto visual, dice el doctor Bullard, con los árbitros, ¿no? Mirarlos a los ojos y ser muy, muy firmes en nuestra posición. O sea, acá no hay que tener absolutamente ninguna duda de lo que queremos acreditar, ¿sí? En nuestro informe oral hay que utilizar PPTs, hay que utilizar, y no solamente PPTs con un montón de letras, hay que usar gráficos, hay que usar fotografías, líneas de tiempo, videos, ¿sí? Hay que tener, señores, claro que una imagen vale más que 1000 palabras. Ya para ir cerrando nuestra participación hoy, a modo de conclusión, respecto de lo que les he conversado, primero, señores, los abogados que litigamos somos contadores de historias habladas y o escritas. Por lo tanto, tenemos que saber contarlas. Como les dije hace unos minutos, decirles a los árbitros, al tribunal arbitral, eh, que nuestra posición se encuentra parada en la ley, en el artículo tal del reglamento de la ley de contrataciones o en la primera disposición complementaria final. Señores, eso los árbitros lo saben. O sea, no hay que contarles ni hay que decirles lo que ya saben. Tenemos que utilizar nuestro tiempo de la mejor manera. No podemos ir y contarles lo que ya le hemos escrito, ¿sí? Eh, el éxito de nuestro caso, nuestro éxito será que la historia con la que se quede el tribunal arbitral sea la más parecida a la nuestra, a la que le hemos contado y a la que le hemos sustentado y acreditado, ¿sí? Y obvio, esa historia tiene que ser la verdad real. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a acreditar con documentos, con todo el acervo probatorio que presentemos al tribunal, tiene que estar concatenado con lo que estamos contando, ¿sí? Nosotros no podemos decir, el residente de obra se enfermó y nunca presentamos el documento que lo acredita, ¿no? O de repente la otra parte sale con un video que durante el tiempo en el que nosotros decimos que el señor estaba enfermo, lo agarran en una foto en Cancún o en un video en Cancún. Señores, todo puede pasar, ¿sí? Entonces, hay que ser honestos. De eso va que nuestra historia que le contemos al tribunal sea eh, lo más real posible, ¿sí? De eso va el éxito de nuestro caso. Finalmente, tenemos que lograr que nuestra historia adquiera realidad tangible y visible, ¿no? De acuerdo a lo que les he dicho hace unos minutos, una o dos imágenes poderosas pueden persuadir a la autoridad que decide en forma que un argumento lógico no podría, ¿no? Hay que utilizar otros medios para generar certidumbre, para generar simpatía, para generar interés de parte del tribunal arbitral cuando tenga que asumir, tenga que hacer suya nuestra historia, nuestra demanda, nuestros alegatos, tienen que ser lo suyo. ¿Por qué? Porque finalmente eso, con respecto a nuestra historia, es lo que van a decidir, es lo que van a resolver en un laudo, ¿sí? Y bueno, eso era, señores, básicamente lo que venía hoy a conversarles respecto de algunos tips, destrezas, algunos estrategias dentro de un
proceso arbitral, ¿sí? Probablemente haya mucho más que conversar. Espero que haya una nueva oportunidad de repente para ahondar en algunos temas adicionales, como el tema de la nulidad del laudo, eh, y yo quedo llano a cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edgar Zúñiga, por su disertación. Ya, ahora bien, pasaremos a la ronda de preguntas, doctor. Si algún participante desea hacer alguna pregunta, puede hacerlo mediante el chat o en su defecto activando el micrófono. Para ello contarán con el plazo de 3 minutos. De no ser así, se tendrá por terminar la sesión. Muchas gracias. Doctor, al respecto no hay preguntas, doctor. Tal parece que todo ha quedado muy claro. De esta manera damos gracias, doctor, por su excelente exposición y su disertación del día de hoy. En ese sentido, damos por finalizada la sesión número 10 del segundo programa de arbitraje nacional e internacional. Doctor, si tiene algunas palabras finales al respecto, Sí, adelante. sí, Cristian, nuevamente agradecer la posibilidad que me da el CAR Amazonas de, de disertar sobre el tema del arbitraje y nada, desearles a todos que sigan ahondando en el tema arbitral y quede llano a cualquier próxima convocatoria. Muchas gracias nuevamente. Buenas tardes. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos en la próxima sesión.